Hola a todos, bienvenidos a Idioma Academy. El día de hoy vamos a hablar acerca de los verbos modales, modal verbs, pero esta vez hablaremos de su parte introductoria, introducción. Antes de empezar, entendamos un poco a qué se refiere con modal. Modal se refiere a modalidad o una forma de hacer, ser o experimentar algo. No se preocupen si hasta aquí no entienden. Al final de este video dominarán este tema. Bien, asimismo, modal verbs también son conocidos como modal auxiliary verbs o también modal auxiliaries o también modals, simplemente. Entonces vemos esa palabrita verbos auxiliares. ¿Será lo mismo que los verbos auxiliares que ya lo conocemos, como por ejemplo el verbo to be, ser o estar, am, are, is? Es por eso que he partido mi pantalla en dos para diferenciarlos un poco. Bien, a mi izquierda tengo los auxiliary verbs. Y para recordar un poco cuáles son estos tres verbos auxiliares, son el verbo to be, do, does, have, has. Bien, ahora, entendamos que los verbos auxiliares son un tipo de verbo que desempeña un papel de apoyo en una oración. Apoyo después del verbo principal, por supuesto. Se utilizan principalmente para crear tiempos gramaticales complejos, como los tiempos perfectos y continuos, que muestran diferentes aspectos del tiempo o la duración de una acción. Es por eso que hemos puesto como punto número 1, they show different aspects of time. Nos muestran diferentes aspectos del tiempo. Por ejemplo, para hablar del futuro, voy a ir al zoológico en un futuro. Estoy utilizando ahí un auxiliary verb, como por ejemplo es am, que es una derivación del verbo to be. I am going to the zoo. También para indicar otro tiempo gramatical, en este caso utilizando los perfectos. I have been busy lately, para decir que he estado ocupado últimamente. Además del tiempo gramatical y el aspecto del tiempo, los verbos auxiliares también son necesarios para mostrar la voz activa versus la voz pasiva, y son útiles para agregar énfasis especial, como a través de preguntas de etiquetas. Por eso puse en el punto número 2, they are useful for adding special emphasis. Por ejemplo, si quiero decir que realmente me gusta el libro, entonces utilizo do para hacer énfasis. I do like the book. Asimismo también para hacer preguntas de etiquetas. ¿A ti te gusta el libro? ¿No es así? You like the book, don't you? Bien, para eso también utilizamos los verbos auxiliares. Asimismo, los tres también se pueden usar por separado, ojo, como verbos de acción. Veamos estas oraciones. Hago mi tarea todos los martes. I do my homework every Tuesday. Do. No quiero ir a casa. I do not o la contracción don't. I don't want to go home. Asimismo tenemos I have a selfie with Millie Bobby Brown. Tengo un selfie con esta persona, Millie Bobby Brown. Have. He esperado mucho tiempo por esto. I have waited a long time for this. Have. Entonces, ¿estos están actuando como verbos auxiliares o como verbos de acción? ¿Cómo puedo identificarlos? Recuerden, cuando vea uno de estos verbos, busque un segundo verbo para determinar si se usa como verbo de acción o verbo auxiliar. Veamos, en el primero, do está acompañado de otro verbo. No, simplemente dice yo hago mi tarea todos los martes. Do está solito. Así es que do en ese caso está comportándose como un verbo de acción. I do my homework. En el segundo, do not, está comportándose como verbo de acción o como verbo auxiliar. ¿Hay otro verbo que lo acompaña? Así es, ahí tenemos a want, que es querer. Entonces está actuando ese do como auxiliar, en este caso en su forma negativa, don't. Es por eso que es un verbo auxiliar. I don't want. Veamos el tercero, have. A su costado hay otro verbo que lo esté modificando.
No, simplemente está solo, por eso que está comportándose como verbo de acción. I have, yo tengo un selfie con esa persona. Veamos el cuarto. I have waited. Waited viene del verbo wait, sino que está en past participle. Waited. Es por eso que ese have se está comportando como un verbo auxiliar. I have waited. Entonces, ya hemos recordado cómo identificar los verbos auxiliares. Además de los tres verbos auxiliares principales que ya hemos visto, también hay un tipo especial de verbo auxiliar que afecta el modo gramatical. Estos se llaman verbos auxiliares modales y se comportan de manera un poco diferente a los otros verbos auxiliares. Los verbos auxiliares modales o simplemente verbos modales cambian el modo gramatical de una oración. Eso significa que puedes usar verbos modales para expresar diferentes significados del verbo principal. Veamos un ejemplo utilizando el verbo to do, hacer, para que puedan entender un poco mejor. Ahora, si utilizamos los verbos modales con este verbo to do, hacer, ojo, no vamos a utilizar ese to antes del do. Así es que vamos a borrar ese to y simplemente con el do vamos a formar oraciones que nos muestran posibilidad, possibility, habilidad, ability, necesidad, necessity o sugerencia, suggestion. Asimismo, vamos a ver que es necesario este verbo modal en el tiempo futuro para expresar todos los tiempos futuros. Veamos un ejemplo con cada uno de ellos. Empecemos con posibilidad. Might. I might do it. Yo podría hacerlo. Habilidad. Can. I can do it. Yo puedo hacerlo. Necesidad. Must. I must do it. Yo debo hacerlo. Sugerencia. Should. I should do it. Yo debería hacerlo. Y por último, future, futuro. Will. I will do it. Yo lo haré. Como puedes ver, estos verbos modales, might, can, must, should, will, cambian el modo gramatical de la oración. ¿Te das cuenta? Yo podría hacerlo, puedo hacerlo, debo hacerlo, debería hacerlo, lo haré, de una oración. Eso significa, y recuerda, que puedes usar estos verbos modales para expresar diferentes significados del verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal en este caso como ejemplo? Do. Muy bien. Así es que en este conjunto de videos que veremos a continuación, vamos a tratar de cada uno de ellos y asimismo sus comparaciones. ¿Y cuáles son los verbos modales? Can, could, may, might, must, will, shall, should, would. Bien, ahora veamos 7 reglas muy importantes para dominar cada uno de estos verbos modales. Empecemos con la regla número 1, que nos dice, modals are followed immediately by the simple form of a verb. Para entender esto, entendamos primero cómo construir una oración con estos verbos modales, y para ello vamos a seguir la siguiente estructura. Primero va a ser el subject, que es el sujeto o el pronombre de la oración, seguido del verbo modal, seguido de la forma básica del verbo, seguido del resto de la oración. Entonces, como sujeto tenemos a todos los pronombres I, you, he, she, it, we, they, seguido del modal verb, como ya lo hemos visto anteriormente, can, could, may, might, must, will, shall, should, would, seguido de la forma básica del verbo. Es por eso que hemos dicho que los verbos modales, cada uno de ellos, van seguidos inmediatamente de la forma simple del verbo. En este caso, un ejemplo he escogido el verbo do y van seguidos de esta forma simple. Por ejemplo, otro verbo jugar, play, saltar, jump, danzar, dance, etc., seguidos de la forma simple del verbo. Asimismo, del resto de la oración.
para decir en este caso, por ejemplo, I can do it, you should do it, etc. Number 2. Modal verbs do not follow to and are not followed by to. Los verbos modales no siguen to y no van seguidos de to. Recuerden, no podemos decir I can to do it. No, eso es incorrecto. No coloquen to. Simplemente es el verbo en su base form, do en este caso. Tomen en cuenta esto, por favor. Número 3, ¿qué nos dice? Number 3. Modal verbs do not take the ending es or s in the third person singular. ¿Qué quiere decir? Los verbos modales no toman la terminación es o s en tercera persona del singular. A comparación de los verbos, ahí cuando yo digo I come y quiero conjugarlos con la tercera persona en singular, por ejemplo, she, el verbo cambia y digo comes. She comes. Es por eso que con tercera persona singular, she, he, it, el verbo sufre una transformación y se le aumenta una S en este caso. Eso no va a pasar con los verbos modales. Recuerden que los verbos modales no pueden ser conjugados. Tengan mucho cuidado. Por ejemplo, si yo quiero decir I might come, en tercera persona singular, simplemente digo she might come. Igualmente pasa con el resto. He, it, might come, might come. Tengan mucho cuidado. No podemos decir she might come. No, esto es incorrecto. Simplemente es might. Y así mismo pasa con el resto de los verbos modales. No se conjugan. Tengan mucho cuidado. Bien, veamos un ejemplo. She might come to the party. Puede que ella venga a la fiesta. Recuerden, no sufre ninguna transformación con la tercera persona en singular, ni con he, she, it. Todos permanecen iguales. Number 4. They have no inflections at all. That is, they lack an ing form and an ed form. ¿Qué quiere decir? No tienen ninguna desinencia. Es decir, carecen de una forma ing y una forma ed. A comparación de los verbos, por ejemplo, el verbo play, que es jugar, en su forma de pasado aumento una ed al final para decir played. Asimismo, a este mismo verbo, si quiero transformarlo en su forma progresiva o continua, agrego una ing al final para decir they are playing. Ellos están jugando. Lo contrario pasa con los verbos modales. Tengan cuidado. Estos carecen de esta forma. Por ejemplo, al verbo modal must, así como a los demás, no le puedo colocar musted para hacerlo en su pasado. Esto es incorrecto. O para hacerlo en su forma progresiva o continua, una ing al final para decir musting. Esto tampoco existe. No lo hagan con los verbos modales. Ahora, cuando esto lo quieres utilizar en su tiempo de pasado, por ejemplo, tienen una diferente estructura que ya lo vamos a ver más adelante. Y para eso vamos a utilizar la estructura must seguido de have seguido del past participle, ¿bien? Para decir she must have been sick yesterday. Y ahí sí podemos utilizar esa expresión de tiempo yesterday, si estamos siguiendo esa estructura en el pasado con el verbo modal, en este caso must. Bien, cada uno de ellos tiene su forma estructural de cómo cambiarlos en su tiempo pasado, pero por favor no me agreguen ed al final. She musted been sick, no. She musting tampoco existe. Bien, tengan mucho cuidado. Veamos la regla número 5 que nos dice: negatives are formed by adding not between the modal and the main verb. We don't use don't, doesn't, didn't with modal verbs. ¿Qué quiere decir? La forma negativa se forma añadiendo not o su contracción, claro que sí, entre el verbo modal y principal. No usamos, ojo, tengan cuidado, no usamos don't, doesn't, didn't con estos verbos modales. Ahora, vamos a repartirlo en dos. Vamos a ver a la izquierda la forma positiva y a la derecha la forma negativa. Entonces, cuando utilizo, por ejemplo, este verbo modal can, en su forma negativa no puedo decir she doesn't can. Eso es incorrecto. O they don't can. No, no puedo utilizar don't, doesn't y didn't.
Simplemente este cambia y se lo aumenta not. En este caso especial con este verbo poder, can, la palabra va junta, cannot, ¿ok? Y su contracción sería can't. Bien, veamos el otro verbo modal, may. Entonces se lo aumenta el not para hacerlo su forma negativa, may not. En su contracción, mayn't. Bien, lo he pintado de naranja porque no es muy usado, pero es importante saberlo. Mayn't, might not. O en su contracción, mightn't. Bien, también lo he pintado de naranja porque no es muy usado, pero es importante saberlo. Seguimos. Should not. O shouldn't. Must not. Mustn't. Could not. Couldn't. Will not. Won't. Would not. Wouldn't. Por ejemplo, he should not go out without a coat. Él no debería salir sin abrigo o sin un abrigo. Bien, should not. Veamos el número 6 que nos dice, number 6. Questions are usually formed by swapping the subject and the modal verb. ¿Qué quiere decir? Las preguntas suelen formarse intercambiando el sujeto y el verbo modal. Bien, ahí tenemos la estructura que lo hemos estudiado anteriormente. Subject, sujeto, por ejemplo, they. Modal verb, tenemos should. Base form, visit. And the rest of the sentence, the castle. Para decir, they should visit the castle. Ellos deberían visitar el castillo. Ahora, ¿cómo formamos la pregunta que nos dice? Vamos a intercambiar el sujeto y el verbo modal. Entonces, el verbo modal lo vamos a llevar adelante para decir should, seguido del subject, they y el resto. Visit the castle. No se olviden del signo de interrogación. Para decir, ¿ellos deberían visitar el castillo? Es así de simple. Intercambiamos el sujeto y el verbo modal. Eso es todo. Ojo, no me coloquen do, ni das, ni nada de eso. Simplemente intercambiamos. ¿Bien? Y por último, número 7, number 7, ¿qué nos dice? Modal verbs add meaning to another verb. Los verbos modales añaden significado a otro verbo. You don't usually use a modal verb by itself. Por lo general no se usa un verbo modal por sí solo, unless, a menos que, the main verb is implied or understood. Que el verbo principal esté implícito o se entienda. Veamos con 3 ejemplos. Yo digo, puedo hablar inglés, es mi habilidad. Por eso utilizo can. I can speak English. Puedo hablar inglés. Entonces, ahí vemos que el verbo modal en este caso, can, no está solo, está acompañado de un verbo. Por eso dice, you don't usually use a modal verb by itself. No utilizas por lo general un verbo modal por sí solo. Este tiene que estar acompañado. Por eso pongo I can speak English, porque puedo hablar inglés. En preguntas simplemente intercambiamos. Primero comenzamos con el verbo modal. Can. Can you speak English? ¿Puedes hablar tu inglés? Can you speak English? Bien, ahí también vemos que está acompañado el can con speak. Y para responder digo yes, I can. Ahí el can estoy utilizándolo solito. Entonces, pero no habías dicho que tiene que siempre estar acompañado por un verbo. No dije siempre, dije por lo general. No se usa un verbo modal por sí solo, a menos que el verbo principal esté implícito o se entienda. Entonces, como aquí es una respuesta, yes, I can. ¿A qué me estoy refiriendo? I can, ¿qué? Que puedo hablar inglés. Entonces, el verbo speak está implícito y se entiende. ¿Puedes tú hablar inglés? Sí, yo puedo. Entonces se entiende que yo puedo ¿qué? Hablar inglés, porque ese es el tema que estamos hablando, que me estás preguntando. Entonces, como se encuentra implícito, es por eso que ahí sí se encuentra solito, es una respuesta. Yes, I can.
Ahora sí, nos toca estudiar cada uno de estos verbos modales, sus ejemplos y sus comparaciones con el resto de ellos. Acompáñanos en esta serie de videos de los verbos modales. Y eso sería todo por hoy. No olviden comentar y suscribirse al canal y nos vemos en el siguiente tutorial.